Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Quiero contarles de qué escribo esta semana en el Universal, mi columna, que se titula Marchar el 27 y después. Y empiezo por aclarar que no soy de los que creen inadmisible promover una movilización desde el poder, ni los que creen que las marchas solo pueden organizarse cuando alguien está en la oposición. Unas y otras marchas son igualmente legítimas, válidas, políticamente aceptables, etcétera. Y yo creo que marchar para defender un proyecto político que esté en el gobierno es tan válido como marchar para oponerse al proyecto político que está en el gobierno. Tampoco, digamos, quiero ser de esos que postulan que el domingo 13 de enero marcharon los ciudadanos, estos que salieron en defensa del INE, como dijeron, aunque en realidad salieron más a oponerse, yo creo que al presidente López Obrador, que a marchar por la defensa del INE. Y creen, en cambio, que los que van a marchar el 27 son acarreados, gente, digamos, sin razón, seguidistas, fanáticos de un líder, ni mucho menos. Aclaro de eso de entrada mi postura. Aún así quiero decir que me cuesta entender la razón última, el propósito de la marcha a la que convocó López Obrador para el último domingo de este mes. Voy a ir a la marcha porque, digamos, también porque voy a las marchas por siempre por curiosidad antropológica, porque va a ser un acontecimiento importante. No me opongo a que marchen, pero sí me cuesta entender por qué. Originalmente la idea era ocupar el Zócalo, no marchar, ocupar el Zócalo como ha sido en otros informes de gobierno y hacerlo en ocasión del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador. Luego, pues a raíz de la inédita marcha del día 13, cuya afluencia sorprendió a propios y extraños, a mí me sorprendió mucho, el presidente pues decidió convocar a su propia marcha. Es una reacción a eso, evidentemente, eso creo que no hay duda. Eh, Se antojan dos explicaciones de por qué esta marcha el 27 de noviembre. La primera tiene que ver con alentar una estrategia de polarización. ¿Qué digo? Yo no le doy una connotación negativa a la palabra polarización. Después de la elección de 2021, López Obrador se convenció de que había que polarizar más. Otros habrían tenido una lectura diferente, habrían pensado, bueno, perdimos a buena parte de la clase media, a los sectores urbanos, perdimos casi la mitad de la Ciudad de México, hay que recuperar a la clase media, hay que moderar el discurso, pero no. Él dijo, no, lo que hay que hacer es ir por nuestros convencidos, fortalecer ahí donde somos fuertes, porque bueno, de alguna manera la derecha sí se movilizó en esa elección, salió a votar, las casillas en las lomas tuvieron una afluencia, una participación inédita, y en cambio los seguidores de López Obrador, los votantes de Morena, no salieron en esa misma proporción. Entonces la estrategia de él es hay que fortalecer nuestro movimiento a los convencidos y para eso se necesita polarizar. Y el presidente lo llegó a decir incluso, según me cuentan, a varios de sus colaboradores. Les dijo, hay que polarizar más. Él se convenció de que había que polarizar más, que esa era la vía. Para el presidente es necesario esa polarización porque él cree que su movimiento o cualquier movimiento, si no se adormece, se burocratiza y para que el movimiento esté activo es necesario promover la polarización, pues. En ese contexto, pues se puede explicar desde la descuidada iniciativa de reforma electoral. Yo he hablado de que es una iniciativa no bien pensada, ni siquiera bien pensada para los propios intereses de Morena. Ya he escrito sobre el tema, por ahí pueden encontrar algunas columnas, no voy a abundar en eso ahora porque el planteamiento que quiero hacer y sobre lo que va mi artículo no es ya la reforma electoral, ya escribí, ya hablé sobre eso también en la octava, en algunas de mis colaboraciones. Pero sí creo que la reforma electoral se explica en el contexto de eso. Es una reforma cuyo contenido
y destino, en el fondo, no le importan tanto a López Obrador como algunos creen. Y por algunos me refiero a sus detractores como a sus seguidores. En realidad, la marcha, la reforma electoral, la iniciativa de reforma electoral es un pretexto, porque quizás le falten otros al presidente para polarizar y para movilizar, pues. En el contexto de esa estrategia polarizante, escribo en mi artículo, puede explicarse también por qué López Obrador, o puede explicarse que López Obrador haya sido el principal promotor, paradójicamente, de la movilización del domingo 13. Y no hace falta más que ver la cantidad de veces que habló en la mañanera de esa marcha. Le hizo mucha publicidad, publicidad negativa, pero publicidad, en un espacio privilegiado como es la mañanera, prime time de alguna forma. Y bueno, aunque esto obviamente le arda y le duela a la derecha, esa marcha fue un gran éxito del presidente López Obrador. Fue un éxito sacar a las calles a cientos de miles de opositores que no habían salido. De ese tamaño es la inteligencia política y la capacidad de López Obrador, hasta para sacar a sus adversarios a la calle. Gente que no salía a la calle nunca, que nunca sale y que probablemente no vaya a salir tan fácilmente en el futuro, salió por causa de López Obrador. La principal razón de López Obrador para movilizar ahora, el día 27, y esto lo dicen varios obradoristas, es mostrar músculo político. Y aquí comienzan mis dudas. ¿Músculo en torno a qué? En torno a un presidente que está en vísperas de terminar su mandato y cuya sucesión él mismo adelantó por decisión propia. Más allá, digamos, de rendirle culto a la personalidad, me pregunto yo a la personalidad de López Obrador, ¿qué sentido tiene salir a las calles en una versión, digamos, mexicanizada del Perón Perón, qué grande sos, que caracterizó, que caracterizó al movimiento peronista y que pues es una frase que ustedes pueden leer en la marcha peronista, búsquenla, googleenla, muy bonita, a mí me emociona mucho mm, escucharla, la verdad. Em, pero creo que si Andrés Manuel tuviera en mente un proyecto reeleccionista, pues entendería que sus seguidores jugaran a eso, a engrandecer al líder, a tomar las calles para aclamar a la figura central, al líder máximo de la cuarta transformación. Pero no siendo así, porque no hay un proyecto reeleccionista, porque el presidente ha sido claro que no pretende reelegirse, porque no hay tampoco un movimiento de sus seguidores para que se reelija, ni para que prolongue su mandato, ni nada de eso. Este, pues ¿para qué? O incluso en torno a qué causa o propósito es la marcha, es la movilización. Yo aclaro que no me opongo a la marcha. Es más, marchemos. Yo voy a ir. Pero, ¿y después qué? Después de esa marcha, ¿qué? ¿Qué sí? En 2018, no sé si ustedes recuerdan, cuando López Obrador cerró su campaña en el Estadio Azteca, exclamó, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Es una frase potentísima. Sin embargo, se la pasaron por el arco del triunfo. Al llegar al poder, tanto López Obrador como su partido se olvidaron de eso por completo. ¿Cuál pueblo organizado? No ha habido, más que en coyunturas muy específicas, para cosas, en mi opinión, poco sustantivas, que si el referéndum para, o la consulta para el tema del juicio de los expresidentes, que tampoco le interesaba mucho a López Obrador, que tampoco forma parte de una agenda de transformación, ni una agenda redistributiva, ni nada de eso, pues. Este, entonces, yo me pregunto, a diferencia de otros líderes de la izquierda populista, y aclaro nuevamente que para mí lo de populista no es una mala palabra, hay cosas del populismo, de la lógica
adversarial, de separar a la sociedad en cierta, simplificarla, digamos, oponer sectores a la clase política tradicional, con el pueblo, etcétera, etcétera, que no veo mal. Pero bueno, lo que quiero decir es que a diferencia de líderes de la izquierda populista, que han apelado continuamente a la movilización popular, Evo, Chávez en su momento, los Kirchner, Correa, etcétera, etcétera. Lula, incluso, que es más, no es tan un populista, pero tiene elementos también de izquierda populista. A diferencia de estos líderes que apelaron continuamente a la movilización popular o en momentos clave para apuntalar sus procesos de transformación y de cambio político, el obradorismo y Morena se han negado sistemáticamente a eso, esa es la verdad. Entonces, yo creo que es legítimo preguntarnos por qué ahora, y es lógico y es razonable, por qué ahora el presidente se le ocurre movilizar. Y la verdad es que se me ocurren a mí, y no digo que esté mal movilizar, pero se me ocurren 20 razones mejores por las cuales un presidente con semejante arrastre popular podría convocar a sus seguidores a tomar las calles. Desde reivindicar aumentos al salario mínimo, por ejemplo, y luego concederlos y decir, bueno, esto fue porque un sector de la sociedad lo exigió y estamos, pero no, porque los aumentos al salario mínimo han venido como una política de su gobierno, pero no como una conquista social producto de la movilización. Hasta otras cosas que podrían usarse para movilizar, otros temas, otras causas, presionar al legislativo, por ejemplo, para aprobar una reforma energética nacionalista, como él defiende, desde marchar por una versión renovada de la cuarta transformación, una 4T 2.0, hasta clamar por una reforma fiscal que tase las herencias o las grandes fortunas, cosa que desafortunadamente no está o no ha estado en la agenda de López Obrador, pero quizás un sector del obradorismo podría presionar por eso si se organizaran de forma autónoma, o Morena, si fuera un partido de verdad, que apelara a la movilización social. En fin, hasta, por ejemplo, marchar por una causa quizás más abstracta, pero no por ello menos potente, como por ejemplo muera el racismo y el clasismo, que también podría ser una marcha para eso, para ir en contra de planteamientos clasirracistas que están muy presentes en la oposición, pero no veo nada de eso. Por eso pienso que esta es una convocatoria sin consigna, de cierta pereza mental, y digo pereza mental del presidente, porque me parece que la agenda se ha agotado, que sus cambios, los cambios más importantes que quería promover en su gobierno, ya los hizo, y aunque habría muchos otros cambios que hacer y muchas otras causas y banderas que defender, pues la verdad es que yo creo que el presidente de alguna forma está agotado, yo creo que el presidente ya se quiere ir, le urge irse, ya se quiere ir a la chingada, a Palenque, y de alguna forma por eso digo que es una convocatoria que surge de cierta pereza mental, porque es simplemente marchemos en torno a López Obrador, marchemos para mostrar músculo, sí, pero en torno a López Obrador, ¿para qué? Mostremos músculo, ¿para qué? A mí no me queda muy claro, la verdad. Entonces, más bien me parece que es una marcha para jugar a las fuercitas con la oposición de una forma un tanto cuanto infantil, como de ustedes sacaron a 300,000, 400,000, 500,000, no sabemos, entonces nosotros vamos a sacar a más y vamos a llenar el Zócalo, y como ustedes no se atrevieron a llenar el Zócalo, nosotros sí lo vamos a llenar. ¿No será que falta algo más? ¿Que hace falta algo más? Bueno, ese es ese es mi texto, échenle un ojo, está publicado en el Universal, marchar el 27 y después. Síganme en mis redes, @Hernán Gómez B, en mi canal de Twitter, de YouTube, se pueden inscribir y ahí pueden seguir todos mis contenidos. O bueno, en distintas plataformas, estoy los miércoles en MBS, debato ahí con Juan Ignacio Zavala en el programa de Luis Cárdenas. Estoy también en La Octava, los domingos 8:30 de la noche, La Octava en YouTube, en el canal del Congreso. Tengo un programa que se llama La Visita Incómoda, échenle un ojo también.
Pueden consultar todos mis contenidos en mi red www.hernangomez.com.mx. Pues gracias y les mando un saludo afectuoso.